Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito, No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al jodido Saka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedes. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo hacer una, más ¿no? goles. Tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién sí. le va a gustar? Pero bueno. Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyer, tío. Está bien. Que tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola, comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. Como siempre, ya sabéis que cuando escuchéis mi voz es que vais a escuchar un podcast de la Premier League, más en concreto de la Fantasy, que hoy tenemos mucha tela que cortar, y sobre todo del Haaland 2 Points, que esta semana por fin ha sido Haaland 0 Points, pero porque realmente no ha jugado, ha sido el único motivo por el que ha hecho 0 Points. Además, creo que en la FA Cup tampoco hizo nada reseñable, así que en la FA Cup también hubiera hecho 2 Points, en esa victoria del City sobre el Southampton. Conmigo las dos patas inquebrantables de este podcast de la Premier. Por un lado, mi hermano Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Las semanitas estas con festivos y todo siempre se enfocan mejor y más cuando vuelves de un viaje. O sea que digamos que esta está siendo una buena semanita diferente al menos. Un viaje este fin de semana que te ha llevado a ver fútbol también. Efectivamente, pensaba que no iba a haber mucho fútbol este finde y de repente el sábado nos enteramos de que jugaba ayer en el Allianz Arena el Bayern-Barça de las semis de Champions femenina y para allá que fuimos. Además, comparado con los precios del fútbol masculino, pues hombre, una entrada por 25 euros, pues no le vas a decir que no, la verdad. Y muy disfrutón, ¿eh? O sea, la verdad es que nos lo pasamos muy bien ahí en el campo y este finde, repito, en el Camp Nou la vuelta. O sea que cualquiera pensará que soy del Barça. Quedaron, Joder. bueno, 1-1, pero ¿qué tal el Allianz Arena? A mí el estadio me gustó mucho. O sea, el estadio está muy chulo. Sí que es cierto que 31.000 espectadores, que no se llena el estadio, ¿no? Porque tiene mucha más capacidad. Yo creo que o me puse en la cabeza de, me sabe mal por Juan, esa vuelta de cuartos de Champions, todo lleno, ganándole al Madrid y tal, y el ambiente y todo tiene que ser espectacular, porque el estadio la verdad es que es muy chulo.
Me faltó verlo de noche 100%, porque se Ujú. encendieron las luces cuando acababa el partido, pero como todavía estaba un poco iluminado el día, no se veía del todo eso en plan del el alrededor rojo y todo eso. Pero el estadio en sí es muy chulo. Bueno, pues mira, una experiencia. Yo creo que el Camp Nou sí que lo llenarán, porque ya no es la primera vez que lo llenan y ahora que creo que está con aforo reducido y con el resultado apretado, supongo que en Barcelona están muy a tope con el Mínimo fútbol 50 femenino. entran. Mm. Sí, seguro que llenan el estadio. Viendo cómo van además y, bueno, joder, toda la fuerza que tiene el fútbol femenino gracias al equipazo que tiene el Barça, pues no me extrañaría, no me extrañaría. Bueno, esto en el apartado de fútbol internacional, pero en el fútbol nacional, amigo Juan, primero de todo, ¿cómo estás? Y segundo, te voy a preguntar, por cierto, portugués. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿todo bien? Siguiente pregunta. Claro, porque hoy estaba hace un rato indagando dando una vuelta por Twitter y he visto que David Ornstein, periodista bastante reputado en cuanto a información deportiva internacional, comenta que el principal candidato a relevar a Arbeloa es don José Mourinho. O sea, que coge Florentino el DeLorean y vuelve para atrás. Ya me explicas tú el sentido que tiene esto porque yo no se lo veo. A ver, yo creo que el nombre de Mourinho, desde que salió del Madrid, se ha relacionado varias veces con el equipo y a veces incluso algunos periodistas decían que era como amenaza. Cuando estaba Sergio Ramos y demás, no sé si os recordáis, que decían, no, que viene Mourinho y empezaban a Como correr. cuando te decían tus padres que viene el coco, ¿eh? Que viene el coco, Exacto, que viene el coco. igual. Entonces ahora, pues no sé qué credibilidad tiene. El otro día me preguntaba Rubén King, Ujú. amigo común, qué entrenador veía bien para el Madrid y le decía que me daba igual, porque es que no creo que lo del Madrid sea un problema de entrenador. Te puede venir el mejor entrenador del mundo que con la plantilla descompensada que tiene, desde la salida de sobre todo Kroos, Modric, pero también de otros jugadores que yo creo que eran muy importantes en el equipo, cualquier entrenador que venga se va a encontrar con los problemas, aparte ya de egos y de otras historias que también tampoco me creo todo lo que sale por ahí publicado, pero que también existirán como en cualquier vestuario de élite, Ujú. pero se va a encontrar sobre todo con el problema futbolístico que tiene esa plantilla y es que no tiene jugadores para generar juego en el centro del campo partiendo de ahí. Y luego muchísimos problemas de lesiones y físicos y en defensa. Entonces, ¿viene Mourinho? Vale. ¿Viene Klopp? Pues es que como no le traigan jugadores que se adapten al estilo de Klopp, que a mí me gustaría, por cierto, entre Mourinho y Klopp, obviamente prefiero a Klopp, pero es que te digo lo mismo, o sea, es que creo que como no le traigan jugadores que se adapten a su estilo, va a fracasar. Bueno, Mourinho tampoco le gustaba, si no recuerdo mal, tener un centrocampista, un centro del campo de artistas. No ponía, no era en la época de, o es anterior, de Emerson y Diarra. Eso es anterior, ¿no? ¿O es con él? Yo creo que eso es anterior, yo creo que Eso Mourinho tiene que ser anterior. precisamente fue cuando llegó Modric, que Ujú. no era del todo titular indiscutible, pero sí que le dio, de hecho creo que su fichaje, si no recuerdo mal, lo recomendó él, Mm. creo, ¿eh? Puede ser, Y puede ser, puede ser. Mourinho tenía a Xabi Alonso, tenía jugadores de nada que ver con el centro del campo que tiene el Madrid a día de hoy. A él le fichan a los Galácticos 2.0, ¿no? A Ronaldo, a Kaká, a Benzema, le fichan a Alonso, No sé si a Albiol, Özil y Di María están por ahí también. No sé si Di Ozil y Di es la María, María, época. sí. Ozil, como dices, Víctor, sí, también. O sea, tenía un equipazo. Ya. Bueno, pues a ver qué tal. A mí la verdad es que me ha hecho gracia. Es como volver al pasado, convertirse en Marty McFly y coger el DeLorean, como digo, y volver a ver. Bueno, a Mourinho en el banquillo blanco es algo siempre interesante. ¿Os imagináis a Mourinho el día del clásico con Vinicius despotricando cuando lo cambiaron? Nah, qué va, lo manda al tercer anfiteatro. Lo engancha de la pechera y lo lanza para arriba. ¿Qué va? Te lo pone al lado, ¿sabes? Te lo sienta al lado. No. ¿Qué va? A este señor, tonterías, si tiene el culo pelado, como decía Luis Aragonés. A él no le vas a venir con tonterías. Y aprovecho que toco el Madrid para hacer la recomendación ahora en los primeros minutos de que todo esto de la liga lo tocan también, sobre todo, nuestros amigos y compañeros del podcast del Team Channels de la liga. Channels Fran,
Johnny y Jonathan. Así que dadles una escucha porque son fantásticos y lo hacen realmente bien. Es divertido. Y también tienen la parte visceral de que unos son del Barça, otros del Madrid y se enzarzan ahí. A nosotros el tema emocional de la Premier nos toca menos. Es un análisis diferente. Pero seguro que os gusta. Y con la recomendación, oye, nos vamos a las notas de la semana a ver qué nos ha dejado la Premier. Acabada la jornada Premier, es hora de coger el boli azul y el boli rojo. Analizamos datos. A partir de ahora deberíamos dejar de hablar de los XG y hablar de los X Juan. Y también las actuaciones de los equipos y jugadores. Es que no soy capaz de decantarme por ninguno de los dos, a cuál peor. ¿Para qué? Para convertirnos en los profesores de la Premier. Comienza la nueva sección, las notas de la semana. Semana corta de la que llamamos en la Fantasy Blank porque había equipos, por temas de calendario de copas, que no jugaban. Se han jugado solo, si no me confundo yo, 7 partidos. Empezó el viernes con ese Sunderland 0, Nottingham Forest 5. 5 partidos el sábado, Fulham 1, Aston Villa 0, Liverpool 3, Crystal Palace 1, West Ham 2, Everton 1, Wolves 0, Tottenham Hotspur 1. Ojo, atención, salta la sorpresa. Han ganado un partido los Spurs. Y a las 6:30 nos dejó ese Arsenal 1, Newcastle 0. Ayer, Manchester 2. Ayer lunes, pues estamos hablando martes. Manchester United 2, Brentford 1. Juan, hoy empiezo por ti. ¿A quién has suspendido? Pues como dices, en esta jornada tan corta me he ido, tenía varios candidatos, últimamente me pasa que tengo más candidatos a suspenso que a notas positivas. No sé si es que soy muy negativo o... Tienes o poco no sé. estás poco descansado y claro, pasa lo que pasa. Claro, entonces, bueno, de todo lo malo que había, me he ido al Sunderland por la imagen tan nefasta de ese, sobre todo, por cierto, hay que decir la imagen, entre comillas, del resultado, porque el partido no es de 0-5. Eso hay que Ujú. empezar por ahí. No es un partido de 0-5. Pero un equipo que había perdido 3 partidos en casa en toda la temporada, que te endosen 5 de esa forma tan fácil y tan sencilla, yo creo que eso no le debió hacer mucha gracia a los rivales del Nottingham para evitar el descenso. Mm, El partido, como digo, bueno, tiró más veces el Sunderland que el Nottingham, como dato así destacable, 14-10. Lo que pasa es que a puerta tiró 6, el Nottingham que metió 5 de los 6 tiros y el Sunderland tiró 4. Incluso tuvo más el balón el Sunderland, tuvo el control del partido, pero claro, cada vez que llegaba el Nottingham era gol. No sé qué explicación puede tener, si puede ser un tema aleatorio o si pensamos mal. Creo que leía a Channel por ahí diciendo algo en Twitter. Si te pones a pensar mal, ojo, porque a mí me llamó la atención este resultado. Yo no esperaba, de hecho, incluso me gustaba algún jugador de Sunderland para la jornada, que lo dije en ujú. el podcast anterior, y menos mal que al final no metía. Bueno, tampoco hubiera cambiado mucho la cosa, pero menos mal que no metía ninguno. Y me sorprendió mucho el resultado, o sea que no lo esperaba y por eso le casco ese suspenso al Sunderland. Yo creo que, o sea, dejarse llevar me sorprende, porque realmente estaban a tiro de Europa, habiendo ganado al Nottingham Forest en casa, que tampoco era algo descabellado, se hubieran metido igualados a puntos que el Bournemouth en el puesto 7. Y sabes que eso te da acceso a, mm, te da acceso a competición europea. Entonces sí que me sorprende, pero o sea, sobre todo me sorprende esos 4 goles en 20 minutos, porque el primero lo meten en el 17 y luego meten en el 37. O sea, era como cada vez que llegaban enchufaban, como dices tú. Sí que es verdad que no es de 0-5, pero oye, ahí está ese 0-5 que al Nottingham Forest, ¿para qué nos vamos a engañar? Le da aire, aunque no sé si es suficiente viendo los resultados del resto de la semana. Pero bueno, yo me alegro de que el Forest, de este resultado, más allá de lo de la Fantasy, porque metimos a Gibbs White. Así que ahí queda ese primer suspenso al Sunderland. Víctor, ¿tú coincides con Juan o tienes una alternativa? No, tengo otro, porque, bueno, quería poner el Chelsea para seguir con la racha, pero como esta semana no jugaba, dije, vale, ¿qué El equipo? Chelsea, si lo ves ahora en la clasificación, porque esta semana no ha jugado,
pero los últimos resultados son, son Carliños Brown. Porque tú lo ves y es todo P, 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 P. Perdido. Así Pues, que pues mi suspenso va para otro PPP, PPP, PP. O sea, que además, justo la última victoria que hicieron fue contra el Chelsea. Estoy hablando del Newcastle, que lleva del Newcastle. 4 derrotas seguidas. O sea, PPP, no, le queda alguna P más todavía para sí, para pero hacer bueno, la esta, canción esta entera. semana contra el Brighton a lo mejor se animan a hacer la de Carliños Último. Brown todo pace. Entonces, los he metido a ellos porque al final ya no solo por esa derrota contra el Arsenal que hace que sean 4, sino que al final están decimocuartos a 7 puntos del séptimo y a 8 puntos del descenso. Es que, o sea, obviamente no va a llegar ni a ninguno de los dos lados, pero para mí, este año la temporada del Newcastle es un fracaso. Un equipo que pensábamos que si volvemos a escuchar el primer podcast, seguro que lo pusimos en el Interrail por Europa. Está Ya haremos prácticamente, recuento, pero seguro que sí, ¿eh? pues, está en tierra de nadie, por debajo del Crystal Palace, es decir, por debajo del 10º puesto 100%, y sin opciones de nada ya a falta de 4 partidos. Para mí es uno de los equipos, viendo un poco la clasificación y obviamente descartando al Tottenham porque está en descenso, que más me han decepcionado a nivel de resultados y de lo que se esperaba de ellos a principio de temporada. Además, la verdad es que no hacen un partido muy pobre el sábado, pero tampoco les ves con que pudieran remontar el partido. Además, han tenido todo. Ahora ya empieza a sonar que Gordon se va, ya le están poniendo precio, que se parece el Bayern de Múnich, que se parece no sé quién, que van a por él, 75 millones de libras. Todo el lío de Woltemade. Eddie Howe tiene las horas contadas, según mi opinión, vaya. Yo creo que el año que viene no entrena al Castle. Así Veremos que qué sale de ahí, veremos qué sale de ahí, porque ya se ha visto que de momento al menos, también es cierto que por las lesiones se ha visto afectado, pero la salida de Isaac, a pesar de que fuera por ese enfado, no le ha venido bien o no le ha ido bien esta temporada a ninguna de las partes, porque Isaac no ha conseguido destacar todavía en el Liverpool y al final los recambios del Newcastle, que han sido tanto Voltemate como Visa, no han hecho lo que tenían que hacer o lo que se esperaba de ellos esta temporada. A pesar de que Voltemate sí que tuvo a lo mejor una pequeña época de franja de partidos que sí que parecía que estaba ahí más enchufado, pero para mí han sido decepción los fichajes esta temporada. Si no consiguen espabilar, si Gordon se va, si Eddie Howe no sigue, veremos qué se puede esperar del Newcastle el año que viene. Y bueno, a otro que le han puesto precios a Visa, 55 millones de libras, y lo acaban de fichar también. No sé, verano turbulento en el norte de Inglaterra, veremos cómo lo gestionan. Juan, ¿el progreso adecuadamente? Pues mira, parece que a Pablo no le ha hecho mucha gracia el suspenso de Víctor, ¿eh? Se han puesto a protestar, el Es pobrecito. del Newcastle. Es del Newcastle, es hurraca, es hurraquilla. A ver, el progreso adecuadamente se lo voy a dar al Fulham. ¿Vale? Porque aunque es un equipo que ni fu ni fa y suele pasar ahí desapercibido todos los años, me parece que vuelve a hacer una temporada muy buena, ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, sin reforzarse prácticamente. De hecho, se comentaba a principio de temporada que la gente se echaba las manos a la cabeza de cómo el equipo no se reforzaba, que no hizo ningún fichaje, y comentábamos que a veces una plantilla que, de hecho, creo que incluso aquí lo dijimos a principios de temporada, una plantilla que funciona bien y que está compensada y que está equilibrada y con un entrenador que los conoce, tampoco hace falta volverse loco. Muchas veces fichar por fichar no es del todo bueno. Y yo creo que lo han demostrado. De hecho, le ganaron a un irregular Aston Villa, que la verdad es que está haciendo una temporada también un poco rara, porque lo mismo te gana 2 partidos seguidos, se te mete en semifinales de la Europa League, pero luego te pierde el partido menos pensado. Y como digo, un partido que mereció ganar el Fulham, que al final acabó ganando 1-0, pero que incluso podía haber marcado alguno más. Y están a tiro de Europa también, están a 3 puntos de Champions, bueno, de Champions, sí, de Champions, ¿no? Porque No, 4 a 4 a 4 no, perdón, no, está a 2. a dos del sexto, a dos del A 2 sexto. de sexto, que en principio, en teoría, puede dar lugar a
Champions, ¿no? O sea que, Si el Aston Villa gana la UEFA, sí. claro, entonces están a 2 del sexto que podría ser Champions, con lo cual fíjate la temporada que están haciendo y no tienen del todo, bueno, ahora juegan con el Arsenal, pero Ujú. creo que no tienen mal calendario porque tienen Bournemouth, Wolves y Newcastle en casa en la última. O sea que yo creo que incluso pueden dar la sorpresa y meterse ahí en puestos europeos a final de temporada. Ujú. Muy bien el Fulham, muy bien el Fulham. Equipo, la verdad es que sorprendente durante este año. Todo lo contrario al Newcastle que comentaba mi hermano. Víctor, ¿qué progresa tienes tú? Yo el progreso se lo he dado al Liverpool. Mm, Porque hace 3 jornadas los puse en el suspenso, porque llevaban varias derrotas seguidas, les eliminaron de Champions y a mí me da un poco la sensación de que iban a sufrir por entrar en esos puestos Champions. Desde entonces, tocados por una varita, 3 victorias seguidas. ujú. Sí que es cierto que, por ejemplo, la del Everton para mí no es que fuera una victoria merecida, porque creo que el Everton tuvo oportunidades para ganar o al menos empatar, pero bueno, al final es una victoria igualmente. Fulham, Everton y Palace se han colocado con 58 puntos empatados con el Vila, pero es que al final están a 8 puntos Claro. del sexto, ¿vale? Que asumamos que o nos pongámonos en la peor situación que es que el Aston Villa no gana la Europa League y solo entran 5 en Champions. Es que son 8 puntos a falta de 12. Muy mal se tiene que dar la cosa Mm. para que este Liverpool no repita Champions, que al final es el objetivo dentro de la situación en la que se encuentran ahora, ¿no? No les pongo una nota superior porque para mí, igual que he hablado del Newcastle, que el objetivo del Liverpool haya sido únicamente entrar en Champions con los movimientos que hizo en verano, ha sido también un poco decepción. Pero bueno, al menos parece que van a conseguir ese objetivo porque hubiera sido más dramático todavía que ni hubieran entrado en esos puestos Champions. Sí, la nota triste la puso el egipcio Salah, que se retiró, no sé, esto me lo dirá mejor Juan, que estaba más pendiente antes del minuto 60 con una lesión en el isquio, ¿verdad? Sí, efectivamente, estaba pendiente porque quise hacer un último baile poniéndolo de capitán y lo que hizo fue el baile del cojo, porque me lo cambiaron en el 57 y me hizo la friolera de 1 puntos, que multiplicado por 2 son 2, así que ayer lo pasé bastante mal con Bruno, pero sí, se retiró lesionado. Yo diría que no va a jugar más en lo que queda de temporada con el Liverpool, porque sobre todo teniendo el Mundial ahí a la vista, y si juega, lo que pasa es que el último partido del Liverpool mira, es en casa. Vale, pues mira, si Mm, juega, puede que sea en la última jornada unos minutos, pero yo creo que simbólicos para despedirse de Anfield. Eso sí que ya. lo podría ver, pero como en plan competitividad, creo que no va a competir más con el Liverpool este año. No tiene un calendario fácil, ¿eh? El Liverpool lo que queda de temporada. Tiene que visitar Old Trafford y Villa Park y recibe al Chelsea y al Brentford, que la verdad es que no son equipos, bueno, el Chelsea está como está, pero el Brentford ayer se demostró que no es un equipo nada cómodo contra el United. Veremos a ver qué le depara al Liverpool. ¿Qué notable tienes tú, Juan? Pues yo se lo doy al West Ham, Mm, porque un partido que, bueno, no fue brillante, pero al final ya de aquí a final de temporada son los partidos que podemos esperarnos de este tipo de equipos que lo que quieren es ganar y a toda costa. ujú, De ahí el comentario que hacíamos hace también semanas del Tottenham, que son jugadores que no están acostumbrados a verse peleando en estas lides. ujú. Pero centrándonos en el West Ham, un partido en el que se adelantaron con gol de Soucek, que por cierto, qué jugador más rentable a nivel fantasy, es el típico que siempre quiero llevar y nunca llevo, pero todos los años se hincha de meter goles, ya sea titular o suplente, porque además todos los balones parados van buscando su altura. Y como digo, les empató el Everton ya cerca del final y aún así no perdieron la cara al partido y en el descuento metieron el 2-1 con un sensacional Bowen, que dio Ujú. 2 asistencias, tanto la de Soucek, que fue un córner, como la dejada atrás de cabeza a Wilson para el 2-1, con lo cual están ahí ya marcando la salvación con 36 puntos. Tiene un calendario complicado también, de hecho ahora visitan precisamente al Brentford, pero yo les veo en dinámica positiva. Yo diría, si tuviera que jugármela, y venimos diciéndolo varias semanas, que se van a salvar. Lo que pasa es que tienen ahí un West Ham Arsenal en la 36 que es dramático para ambos equipos y además
Derby de Londres, o sea que a ver qué ocurre ahí. Sí, el Arsenal les ha castigado bastante cuando se han visto en los últimos años. Ese ratito, Juan, ese ratito de final de partido del West Ham con el gol del Everton, el gol del Tottenham casi simultáneo y luego del West Ham fue o sea, el gol final de Callum Wilson. Sí que fue frenético para ese descenso que comentabas, que ahora están, Sí, 2 puntos por encima. Y con la sí, parada final de Kinski, que lo hubiera puesto eh, mucho peor para el Tottenham. eso iba a Mm, decir, que vaya paradón como se rehizo de la cagada ahí en en el partido de Champions, ujú. porque puede ser una parada que si al final se salvan, les deben unas cañas al bueno de Kinski. Sí, la verdad es que yo, mira, me alegro por él, la verdad, me alegro por él, porque lo tuvo que pasar mal y poder sacar. Bueno, al final ese 0-1 es gracias a él, en parte, así que es buena señal. Es buena señal. Víctor, ¿tú coincides con el equipo de Londres en el notable o tienes una alternativa? Tengo una alternativa, pero está muy cerca. Está en el piso de arriba, que es el Forest. Ujú, Porque al final hablábamos de ese 0-5, que era un 0-5 un poco engañoso por resultados y tal, y habíamos hablado de lo de Sunderland, de su posición, que si ganaba se ponían en puestos europeos, pero es que era el partido que tenía que ganar el Forest. Es decir, ahora van a jugar contra el Chelsea, que vale, sí que es cierto que es un Chelsea en horas bajas, pero sigue siendo un Chelsea. Luego tienen Newcastle, United y Bournemouth. Sí que es cierto que puede que se enfrenten a estos equipos en momentos en los que ya no se estén jugando nada y por tanto puede que ahí el Forest tenga ventaja, pero es que son nombres a priori complicados, porque al final son equipos que tienen buenos jugadores. Entonces, le viene un calendario complicado al Forest para esa salvación y no llegan a ganar este partido contra el Sunderland con las victorias de West Ham y Tottenham. Te pones a 2 puntos del descenso con ujú, estos 4 partidos y yo creo que ahí sí que te asustas, pero bien. No creo que se pueda decir que ya están salvados por eso, porque al final son 5 puntos solo a falta de 12 y yo creo que algún punto más van a tener que rascar sí o sí, pero es que ha sido una victoria clave para al menos respirar un poquito más y no ponerte de los nervios. Y si además le añadimos que dentro de esa goleada volvemos a tocar madera, pues Eso hay es la más motivo de alegría, la alegría. O alegría de sea, siempre, eso es. creo que me alegré más por el gol. Me alegré más por el gol debut que por la asistencia de Gibbs White. Y mira que llevábamos a Gibbs White en el equipo, pero fue ver el gol debut y dije, oh, cómo me alegro Ha por este, vuelto. por este chico. O sea que mi notable va para ellos. Pues notable para el Forest. De momento no habéis coincidido ninguno. Me parece que, o sea, si tuviera algo de dinero yo en el bolsillo, apostaría a que vais a coincidir en el sobresaliente. Juan, cuéntame tú, ¿por qué los Red Devils? Pues yo creo que es más que merecido, Lo ¿no? sabía Sí, yo, es que mira que no hemos hablado, ya os lo digo, pero bueno, cuéntame del Manchester United. si coincidimos, yo creo que es por algo que es positivo. Pues a ver, yo creo que la llegada de Carrick ha sido un antes y un después a los Reds. Se van a meter en Champions, por supuesto, pero es que si, no sé, siempre nos preguntamos, que a lo mejor es una pregunta un poco ventajista, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera cogido este equipo desde el principio? A lo mejor, como no partía de la situación que se encontró, pues no hubiera resultado igual. Pero bueno, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que desde que cogió al equipo, la dinámica es muy positiva. Partidos muy, muy interesantes de ver para el espectador neutral, porque al final son partidos muy divertidos. Ayer al descanso podían haberse ido perfectamente 3-2 y no hubiera pasado nada. De hecho, bueno, Ujú. también capítulo aparte merecen las 2 ocasiones que falló Igor Thiago para el que lo llevara en la Bueno, Fantasy. bueno, esto ahora lo hablamos. Pero en cuanto al equipo de Carrick, pues lo que digo, funciona como una máquina perfectamente engrasada. Casemiro parece el del mejor, el del mejor Madrid. Mm, Y es una pena que se vaya, la verdad, porque ahora que había cogido el punto, no es una pena porque para el año que viene yo creo que su ausencia la van a notar mucho. Y arriba, pues parece que Sesco se gana el puesto. Y bueno, ya de Bruno, pues yo creo que quedan pocos calificativos que dar, porque va a batir el récord histórico de asistencias en la Premier. Le queda una para igualarlo y 2 para batirlo. Y son 4 partidos lo que queda. O sea que me parece que lo va a conseguir. Y en defensa, pues también están, bueno, quizás es lo que más le flojea al equipo, pero también están funcionando bastante mejor que en la época del portugués. Así que
por todo eso, y bueno, por supuesto el portero, que no se me pase, que Lamens, yo creo que es un porterazo. Por fin han dado con la tecla. Yo creo que tuvieron mala suerte con Onana, porque Onana cuando lo ficharon sí que era un portero de mucho nivel. De hecho, hizo una final de Champions tremenda contra el PSG. Lo que pasa es que no sé qué ocurrió, que empezó pifiándola en la primera jornada, me acuerdo, con un salto de la rana así hacia atrás. Y a Sí, partir es de verdad. ahí, y a partir de ahí no levantó cabeza. Yo creo que no se terminó de adaptar, pero tuvieron mala suerte. Pero ahora con Lamens, yo creo que tienen portero para muchos años. Así que por todo eso, y viendo la dinámica que llevan y que le ganaron a un correoso Brentford, les doy el sobresaliente. Víctor, te cedo a ti la palabra, completa lo de... Bueno, creo que tienes el Manchester United también, ¿no? Claro, debería completar si tuviera el mismo equipo. Que lo tengo. Ah, ¿no lo tienes tú? Sí que lo tengo, sí que lo Ah, tengo. vale. Nos has pillado bien, nos has pillado bien. Nada, o sea, yo al final, aparte de lo que comentaba Juan, que justo iba a decir al final, la parte del portero, que para mí es uno de los puntos también clave o más importante que en comparación con los últimos años del United, es que igual que al Liverpool le he puesto en el Progresa porque ya parece que van a entrar en Champions, pero es una temporada decepcionante, yo creo que al United también le pongo el sobresaliente porque venía de una temporada decepcionante, venía de un inicio decepcionante y al final ha conseguido lo que deberían haber conseguido, lo que todos esperábamos que deberían conseguir por equipo, que es entrar en Champions. Y al final lo han conseguido. Entonces, es un poco trampa, entre comillas, ¿no? Porque al final los dos acaban en un 7, por decir algo, pero a uno les esperábamos un 10 y han sacado un 7, y al otro esperábamos un 2,5, o veíamos que estaban sacando un 2,5 y han llegado al 7. Entonces, pues bueno, pero creo que se lo merecen por eso, porque al final, dentro de todas las penurias que han pasado, y como comenta Juan, de qué hubiera pasado si Carrick lo hubiera cogido desde un principio, no sabemos qué habrá pasado. Lo único que sabemos es que desde el momento en el que lo cogió, le ha cambiado la imagen completamente a este equipo. Ha dejado claro que esto era más problema de entrenadores que problema de jugadores, porque al final son los mismos jugadores que han tenido los antiguos entrenadores, pero usados bien, por decirlo de alguna manera, y ha conseguido meter al United donde, pues, como se suele decir siempre, donde se merece, ¿no? Por historia, por nombre y por todo. Que a mí me gustan también esas historias de sorpresas, de equipos que se meten ahí cuando no se espera que vayan a estar ahí, un Everton entrando en Europa y estas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero al final se lo han merecido. Viendo cómo han estado jugando, sobre todo desde principios de año, es una clasificación completamente merecida y creo que se merecen ese sobresaliente. Ayer la verdad es que da gusto porque el partido arrancan en los 10 primeros minutos asediando al Brentford y el gol era cuestión de tiempo y al final lo marca Casemiro. Luego sí que es verdad que el Brentford se suelta un poco las riendas y le aprieta un montón hasta el punto de que, mira, lo comentaba Juan, Igor Thiago tiene 2 ocasiones que Igor Thiago este año no había fallado en ningún momento y cortocircuita. Y no sé qué le pasa que atora. Y luego, justo antes del descanso, en una contra, Bruno Fernández, que se ve descarado, que está buscando el récord. Yo creo que el próximo penalti del United lo tira como aquel que tiraron Messi y Suárez contra el Celta en el Camp Nou, o como aquel que tiraron los holandeses, creo, en una Eurocopa, en un Mundial. Ese de pisarla para que lo pase y que lo empuje otro para que le sume asistencia. Porque se iba solo el contra el portero y estuvo esperando a ver a cuándo se la daba a Sesco o en Beumo, creo que la acompañaba por el otro lado. Pero es lo que decís. Dime. Pregunta a nivel de fantasy, perdona. Si hace eso Bruno, ¿le cuenta como penalti fallado y resta 2? Ojo. Ostras, pues será penalti fallado y asistencia Y más de 3 gol. de asistencia. Claro, ¿y esto cuánto es? Más 1, ¿no? Más 1. Ya está, dudas mentales mías. No, sería esto, porque al final tira el penalti pero lo falla, pero es una asistencia al fin y al cabo. Entiendo que sí. Porque si chuta, le da el palo y la mete, no sé, en Beumo, también contaría igual. Claro, Ha contaría fallado el como penalti. asistencia. Claro. Penalti, sí, Incluso justo. si la para el portero. Y si la para el portero también iría así, ¿no? Sí, también, cierto. Si remata a otro, sí, le dan como asistencia. Pero no la contaría, pero esto, claro. Esto lo contaría en formato fantasy. Cuidado, si la para el portero le pega el palo. En el formato Que le interesa Premier a esto Bruno, no. no cuenta como asistencia. De hecho, el récord de fantasy asistencias lo tiene Luis Suárez, que dio 25. Según el formato fantasy, ojo, el récord que está buscando Bruno es el formato oficial de la asistencia según las cuenta la Premier League, no según cómo las cuenta el juego, la fantasy. Atención. En la Premier League los máximos asistentes han sido De Bruyne y Henry,
y están a una distancia Ozil, pero que ya no va a hacer temporadas en Premier, y Bruno, que tiene estos 4 partidos que le quedan. Y en Fantasy no sé cómo está el podio, pero sí que sé que la máxima anotación de distancias es de Luis Suárez con 25. Así que nada. eh, no le contaría, por eso digo que haría el pase ese. O sea, eso sí que le contaría como asistencia seguro. Creo yo, vamos, no queda. Sería como sacar un córner o una falta y que rematara a otro. Así que nada. Bueno, estas son las notas. Mira, y antes de que, como hoy hemos ido bastante más rápido, esa semana hay Champions, Juan, y tenemos el miércoles ese Atlético Madrid-Arsenal, el primer partido en el Metropolitano. Yo al Arsenal, mira que contra el City me gustó algo más de lo que hice el resultado. Quiero decir, tampoco no fue un equipo dramático, tuvo opciones de llevarse el partido, de empatarlo. O sea, fue un partido de tú a tú. A mí este Atlético Madrid me da pereza. No sé cómo lo ves tú. Pues yo al Arsenal lo veo desde hace tiempo con una dinámica negativa. Es Ujú. decir, yo veo que va cuesta abajo y sin freno. Ahora tiene una noticia positiva que les puede dar un poco de alas y es que vuelve Saka y yo creo que eso, a ver a qué nivel vuelve y a ver si vuelve para ser titular ya este miércoles o no, pero eso puede insuflar un poquito de aire a los de Arteta, pero por todo lo demás yo veo que el Arsenal, y lo venimos diciendo desde hace tiempo, no es de hoy, está a un nivel de juego cada vez más bajo, está ganando partidos que a mí me parece que el otro día no mereció tampoco ganar contra el Newcastle. Muchos partidos los gana con un córner que, oye, que tiene su mérito, pero que al final, pues algún día le va a salir le va a salir cruz. Porque tú, si Ujú. siempre ganas los partidos 1-0 con un remate de Gabriel en un córner, en una jugada ensayada, que, oye, perfecto al entrenador de jugada a balón parado del equipo, pero que al final algún día no te va a salir y te vas a ir 0-0 y a la vuelta te van a meter un churro y te van a eliminar. Yo veo al Atlético con mucha ilusión puesta en esta eliminatoria y al Arsenal es que el otro día, cuando enfocaban a los aficionados, les veía una cara de miedo. Digo, pero es que esto no puede ser un equipo que está ganando la Premier. Esto me pinta más a un equipo que está luchando por no descender. A los aficionados del Tottenham o del West Ham o de los equipos que están ahí abajo, pero es que veían la cara de sufrimiento y de miedo, era miedo, en los aficionados del Arsenal, que dice, a ver, es que son dinámicas y son tendencias totalmente contrarias y yo por ese motivo, por el tema psicológico, me inclinaría un poco, pero muy ligeramente hacia el Atlético, ¿eh? Te hablo de un casi, pues no sé, Mm. 52-48, por decir algo, porque lo veo bastante igualado. Víctor, ¿compartes la visión de Juan? Completamente. Yo simplemente iba a decir un momentito pausa rápida que me acabo de enterar o acabo de caer en que los 3 que están luchando por el descenso acaban en Ham. West Ham, Tottenham y Nottingham. Ya está. Es la aportación del momento. Mal día para Con, ser. No. Continúa. con respecto al partido, sinceramente, y con respeto y cariño a los aficionados del Atlético y del Arsenal, yo el partido no lo voy a ver porque un Arsenal que está con esa cara de miedo o con ese miedo que dice Juan, yo creo que va a ir al Wanda, no, ahora se dice Metropolitano, ¿no? Ya no es Wanda, si no me equivoco. Al Ahora es Metropolitano. Riyadh Air, creo que es el Vale. patrocinador. Al Riyad Mahrez Metropolitano. Yo creo que van a ir a no perder, porque entre ese miedo más jugar fuera, creo que iban a ir a esperar un poco el resultado, digamos, que no es la primera vez que lo hacen y lo van a seguir haciendo, porque al final contra el Sporting también ganaron 0-1 en el 90 y pico y creo que fue también un partido bastante pobre, que Raya creo que fue el mejor del partido. Y veo un Atlético con ilusión, pero tampoco creo que vayan a querer, no sé si arriesgarse mucho, por decirlo en la ida, de decir, vale, jugamos en casa si tenemos ventaja, pero tampoco queremos aquí ir a tope y tal. Yo me veo un partido que la pelota se va a quedar en el centro del campo, nadie la va a querer tocar y que pasen los 90 minutos. Porque son equipos para mí de siempre, entre pupas y el miedo que llevan, que me da que no van a querer ninguno de los dos irse sin opciones a la vuelta. Bueno, a ver, yo sí que pienso que el Atleti va a ir a cuchillo, ¿eh? Porque es ahora o nunca. No les veo sacando un rédito ahí en el Emirates. Así que, bueno, veremos a ver qué se da este partido. Y luego tenemos un duelo inglés en la UEFA. Ese Aston Villa, bueno, Nottingham Forest Aston Villa, la ida es en el City Ground. Juan, ¿qué esperamos de aquí? Porque el Nottingham Forest venía jugando, bueno, viene jugando bien, viene sacando resultados y le han cogido un poco
el hilo a la competición. Lo que pasa es que en el banquillo del otro lado está Don Unai, Emery y Parera, que es el señor UEFA Europa League. Sí, eso iba a decir. Lo que espero aquí es ver la mejor cara del Aston Villa. ¿Es el partido de la temporada para ellos o son los dos partidos de la temporada? Y Emery en las eliminatorias, y especialmente, como dices, en la Europa League, casi casi invencible. Solo recuerdo una eliminatoria en la que la pifió profundamente, que fue en Champions contra el Barcelona, con una ventaja muy grande en El la ida, 6-1 aquel de vuelta, sí, sí. que con ayuda del amigo árbitro se lo remontaron. Y aquí sí que espero ver, como digo, la mejor cara de los Watkins, Rogers y compañía para sacar la eliminatoria. Yo creo que aquí sí es favorito el Aston Villa, pero también hay que decir lo mismo que antes, que el Nottingham juega sin presión, porque al final son los que menos tienen que perder en la eliminatoria, y además con ilusión, que bueno, ahí en ese caso también la tendrá el Villa, porque lleva también mucho tiempo sin ganar títulos europeos, así que una eliminatoria interesante. Yo creo que este jueves, si puedo, la voy a ver. Va a estar divertido, Víctor, este cruce entre equipos ingleses en esa semifinal. Completamente de acuerdo. O sea, yo también si puedo el jueves la voy a ver porque creo que va a ser o debería ser una eliminatoria / partido de ida muy interesante. Al final, lo hemos comentado, el Forest no estaba jugando, digamos, como para estar ahí luchando por posiciones de descenso y al final se ha reflejado en unas semifinales de competición europea. Y luego lo que decíais es que al final Emery es Emery y todo lo que toca en ese sentido lo hace oro. También tienen ellos la tranquilidad, digamos, igual que hemos hablado del Liverpool, de que están a 8 puntos del sexto en Liga, a falta de 12, y pueden centrarse a muerte en esta eliminatoria. Por lo tanto, creo que, como dices, vamos a ver su mejor versión, o al menos la versión con más ganas, ¿no? De decir, vamos a ganar esto. Y luego un Forest que, aunque estén luchando por el descenso y puedan tener la cabeza más pensando en eso, creo que es una situación que también tienen que aprovechar, ¿no? Me voy un poco a lo mejor a la comparativa con el Rayo en España, que también están en semifinales luchando por el descenso, y aquí puede que saque yo un debate que podría dar para largo, pero si me das a elegir entre llegar a la final y poder ganarla y descender o no descender, pero no llegar a la final o no ganarla, dame una copa y ya te subiré en otro momento, porque tan acostumbrado a descensos, yo prefiero quedarme con el recuerdo de un Es campeonato, interesante, de ¿eh? un trofeo y tal, y lo de los descensos, si no supongo que le podríamos preguntar a los del Leicester. ¿Firmarían hacer lo que hicieron y estar ahora en la posición en la que están? ¿O preferirían no haber ganado la liga y mantenerse 10 años más en primera? Yo personalmente, sabiendo que el descenso siempre puede estar ahí, y más siendo equipos que puede que sufran año tras año con esa posición, dame un campeonato, dame un título. Es un debate interesante. Juan, ¿qué opinas tú ahora que lo has abierto? Sí, yo creo que igual, pienso igual. A ver, a mí lo más cercano que, que me pilla esto, que ya es lejano, es aquel Euro Málaga que estuvo a punto de meterse en Ujú. semifinales de Champions. Y hombre, son palabras mayores la Champions, ¿no? Pero Porque el Málaga, si no me confundo, Juan también tocó Primera Federación, ¿no? O Segunda B, no sé sí, qué era en aquel sí, momento. estuvo. Primera Federación. Primera Ujú. Federación estuvo. Bueno, no sé si estuvo solo un año o un par de años, pero sí, pero estuvo ahí abajo. Y a ver, es lo que digo. Yo creo que saborear la gloria, aunque sea una vez, merece la pena. Y luego, pues al final, el equipo siempre. Son equipos que al final siempre van a. Por la masa social que tienen detrás, siempre van a volver al primer nivel o deberían. Entonces yo sí lo firmaría, creo. Para ¿Tú mí qué opinas, Alberto? para mí es semana capital esta del Forest, porque, o sea, entre jueves y jueves, porque yo creo que si sacan algo positivo de Stamford Bridge, lo tienen muy de cara para salvarse, porque luego teniendo partidos en casa o sea, el partido en casa contra el Newcastle y luego contra un Manchester United, que esa semana ya va a estar en la playa, seguro. O sea, el Manchester United en la semana 37, o sea, en la semana 37 va a estar ya con el pistón bajado. Esta semana es bastante clave. Yo también soy partidario de, o sea, en este caso, somos de equipo pequeño nosotros. Ya o sea, las mieles del ascenso están muy guays y tal y cual. Pero yo no sé lo que es ver a mi equipo ganar un título y no sé si lo voy a saber nunca.
Ese es el tema. Yo creo que, o sea, ojalá sí, mi cabeza quiere decir que sí, pero la realidad es que no. Ni una Copa del Rey, ni mucho menos una liga. Y qué decir que meterse en competición europea. Esto es una locura. Bastante que celebramos aquel ascenso a primera en 2010. Pero, claro, hostia, tener al equipo, al Forest, que ya fue campeón de Champions, pero cuando Matusalén aún está por Egipto, em, esta opción a 2 partidos de entrar en esta final, y creo que los dos equipos del lado inglés son mejores que los de la otra semifinal, habiendo visto al Friburgo, que me pareció un equipo muy serio y muy complicado, la verdad, muy fuerte físicamente en los 2 partidos contra el Celta, y un Braga que le da el susto al Betis, que también pude ver estos partidos. El de ida me pareció un equipo más simplón, y en la vuelta cómo remontan ese 2-0 me sorprende. Están ante una oportunidad que igual no pasa, pero yo creo que van a rotar este jueves, de la misma forma que han ido rotando en competición europea. Así que veremos. Los ingleses, ya lo hemos hablado muchas veces con Chanes, le dan mucha prioridad a la Premier League. Es mucho dinero también lo que ganan ellos por estar en primera, y subir de Championship también es un proceso jodido. No es fácil volver de Championship. Ahí tenemos a los Norwich, a los West Bromwich Albion, tenemos el Luton, el Hull, que también tocó Premier hace no mucho, y no te voy a contar Blackburn y todas estas películas. El No otro es día me fácil. dio por mirar categorías Ujú. inferiores y vi que el Wigan está en lo que sería la tercera división, que es la League One. Ahí está Wigan, Swansea, que también anda por ahí eh, hecho polvo, el Leicester, que acaba de descender a League One. Bueno, es que volver no es fácil, volver no es fácil. En España también tenemos los ejemplos del propio Málaga, el Deportivo, aquí abrazo a Channels por su Zaragoza y demás, que ahora tienen un portero boxeador. No es fácil, es que no es fácil volver. Volver es un drama. Pero joder, un título europeo es que, cuidado, cuidado. Así que bueno, y luego tenemos al Palace también por ahí, que el Palace va a Ucrania a jugar. Bueno, a Ucrania no creo que jueguen en Ucrania, no sé dónde juegan, la verdad, pero juega contra el Shakhtar Donetsk. El, el Palace, yo creo que sí que los veo. Yo creo que el Palace se ha olvidado, y esto, a ver qué opinas tú, Juan. Yo creo que el Palace está en Premier porque tiene que jugar, pero yo creo que los partidos del fin de semana le dan bastante igual, y los tienen como sparring para el título europeo. Yo creo que tienen que ir a cañón a por esa Conference League, ¿no? Es que no te queda otra. Pues sí, pero aún así salió con el 11 titular en Anfield y de hecho puso en aprietos al Liverpool por momentos. O sea que no ha tirado la competición doméstica como tal poniendo a todos los suplentes, sino que sí que está poniendo a los titulares. Y no hizo mal partido, ¿eh? O sea que a mí me gustó en Anfield. Pero hombre, yo creo que si hablamos de prioridades, teniendo un título europeo, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y en Premier no jugándose prácticamente nada, pues yo creo que al final es blanco y en botella, ¿no? Sí, sí. No, Víctor, esto funciona así Bueno, completamente. Estaba mirando, en Polonia juegan el partido. en Polonia. En Cracovia, si no me equivoco por lo que he visto, pero sí, al final yo creo que la rotación en todo caso, igual que comentabas tú un poco del Forest con respecto al Chelsea, que roten ahora para ganar, aquí el fin de contra el Bournemouth igual es donde hacen toda la rotación, salvo que se lleven un 0-4 a favor o en contra de Polonia, que digan ya no hay opciones o ya vamos sobrados. Pero yo creo que el fin de sí que van a, o deberían rotar un poco más, que ya les da igual una victoria más o una victoria menos en Premier. Pues hasta aquí las notas, que hemos estirado un poco con la parte de Europa. Vámonos al equipo hemipléjico. Nos queda una semana de hemiplegia o de indigencia, la que tú quieras. Sí, claro, pero es que todas las semanas ya verás tú cómo van a ser así. Porque damos paso a la nueva sección, el 11 hemipléjico de la Game Week. Víctor, hemiplegia, ve tirando nombres, que como siempre vamos fatal de tiempo. Vale. Si te digo Sanderla como concepto también entraría, pero bueno. Vamos, Roefs en portería, Ujú. Hume en defensa. Ahí he Gol en repetido propia. Sunderland exacto. A Richards, representación del Palace, ¿vale? Esta semana sí que siento que he tenido que repetir más partidos o equipos, obviamente, por el tema Porque hay menos, correcto.
Correcto. Y luego defensa, bueno, el tercer defensa, O'Brien, del Everton. Ujú. Luego, medio campo hay 4. Morgan Rogers, Salah. Salah Sionao, Murphy como representación del Newcastle y Dango o Ouattara mental. Tío, Y- tienes que ver el. Es que ya lo ha comentado Juan antes. La que falla, porque hace un jugadón Dango y le deja un balón a Thiago que dices, si es que solo tienes que definir a un lado u otro y se. Ay, Dios mío. Casi me llevan los demonios Creo- en esa jugada. Es que creo que cuando me lo has pasado y salía lo de vídeo cancelado por contenido tal, he pensado, es una señal para que no te enfades. O sea, yo creo que es en plan, es que si lo ves, te vas a poner de los nervios. Y no me Correcto. quiero tirar de los pelos porque me estoy quedando calvo, entonces prefiero, prefiero aguantarme. Pero bueno, luego arriba, Watkins, también porque lo Ujú. llevaba mucha gente en la free hit y tal, pensando que metería contra el Fulham. Tiano Gol y Solanke por la lesión. Muy bien, pues equipo hemipléjico hecho. Vámonos a la parte del transfer in, transfer out. A mí esta es mi sección favorita. Claro, una sintonía Nubet para decir los transfer in y los transfer out. Tararatata, tararatata. Vamos a ver, dale, Chanes. La fantasy esta semana estoy un pelín mosca por todo el tema este del Brentford, que al final es golpe de suerte, al final todos son golpes de suerte, y también por el tema del banquillo. Me toca la moral que semana pasada de repente yo Pedro se lesiona y a la gente le entrarán los Hinselwood, Pascal Gross, etcétera, etcétera, que tenían un carro de puntos y no tener ese golpe de suerte esta semana. Pero bueno, es que es el juego de mierda este que hay y es lo que Otra toca. jornada más. Pero Juan, ¿qué te voy a contar a ti? Que le pusiste el brazalete de capitán a Salah y el pobre muchacho se retira lesionado en el minuto 58. Si intento acertar el equipo hemipléjico haciendo la free hit, no lo hago mejor. Ese- ese- Podría ser verdad. Podría ser verdad. Si lo Porque tenía a los de todo. la Free Hit, es que a los de la Free Hit les ha jodido Xavi Simons, también lesionado de gravedad, que no va a jugar el Mundial. Mohamed Salah, que no parece que sea de gran esto. Y Dominic Solanke, que también se lesionó. Puede ser. Sí, en Sí, el sí, 40. Pues te lo fíjate tú. confirmo yo. Joder, es que es una mierda. A ti, ¿tú cómo vives esto? Porque a mí esto de la suerte, hay veces que sí que, mira, por ejemplo, tienes a un tío que está tocado y hay muchas veces que lo hemos hablado sobre todo con las estrellas, ¿no? Con Haaland, que Haaland viene tocado y dices, mira, Haaland viene tocado y es duda. Y es, conociendo a Guardiola sabemos que o Haaland juega de inicio o si no, no juega, porque no le va a dar un cameo de 10 minutos o así, porque es raro. Es raro que lo haga y más estando tocado, porque si tiene necesidad ya le mete una parte entera. Y si no tiene necesidad, no lo va a meter nada para que descanse y recupere. Y así pasa con los Saka, con los Palmer, etcétera, etcétera. No hacen cameos. Pero, tío, estas cosas es que, joder, la mala suerte, tío. A ver, yo creo que a lo largo de la temporada, si somos fríos y objetivos, que ahora mismo no lo somos, ninguno, se compensa. Tenemos que hacer O la más o, cuenta, ¿eh? o más o menos se debe compensar. Es verdad que, oye, que al final para ganar esto hay que tener un punto de suerte a favor que influye mucho. Yo sí que creo que esto tiene un punto aleatorio importante, pero que también es verdad que en general se debe compensar. Mira, yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo puse a Salah capitán porque pensaba, ya hablando en serio, Ujú. que estaba muy bien. De hecho, había marcado en los 2 últimos partidos y para mí ya son sus últimos partidos en Anfield y yo creo que iba para arriba. Tuvo una ocasión, bueno, no fue ni ocasión, fue que casi le hacen un penalti, que al final no fue, y el árbitro lo pitó y luego se lo corrigió el VAR. Ujú. Y al final, pues unos centímetros son los que te marcan el devenir del juego, porque si pita ese penalti, pues al final, si lo mete, que también había que meterlo, pues te da una puntuación ya alta. Pero no lo pita, no marca, luego se lesiona antes del 60, pues nada. ¿Cuánto hacía que no se lesionaba Salah? Mucho tiempo. Entonces, bueno, pues al final es lo que ocurre.
pero yo estoy seguro de que en alguna de las semanas anteriores, y recuerdo por ahí alguna de un suplente de estos raros que me entró, pues se me ha dado al contrario. Cuando se da al contrario, lo que pasa es que no te fijas tanto, pero también se da al contrario. Tenemos que hacerla. Para el año que viene vamos haciendo cuentas y buscamos al más afortunado de la semana. Y te iba a decir, porque luego hay decisiones que no son buenas decisiones. Y aquí va mi primera pregunta del paciencia o pánico, que ese tema no es pánico o paciencia, sino que voy a tirarte preguntas. Mucha gente dudaba en ese Roefs raya bajo palos. A mí, sí que es verdad que decirlo ahora es ventajista que te cagas y demás. Pero ir con Roefs contra un Nottingham Forest que estaba necesitado, yo no digo que quedara 0-5 y que hiciera 0 puntos, pero me hubiera sorprendido más que un rosco en el contador del Forest que un rosco en el contador del Newcastle, sabiendo cómo venía el Newcastle y teniendo en cuenta que el Arsenal necesitaba goles y puntos como el comer para ganar esta Premier. No sé qué opinas tú. Para mí eso sí que es mala decisión, ir con Roeves en vez de con Raya. Pues a ver, a posteriori está claro, pero a priori yo incluso me lo llegué a plantear. Me planteé el Amens, me planteé, incluso en el banquillo llevé a Kinski, que hizo 6 puntos. Mm. Mira, te digo, el Newcastle generó exactamente un gol esperado, que es el doble de lo que generó el Arsenal, y perdió 1-0. Y perdió. Ujú. De hecho, remató 13 veces y 3 a puerta. Y el Nottingham generó 1,1 y Caray, metió 5. pues los datos no me dan la razón. Yo iba más por sensaciones, pero los datos para nada me dan la razón después del esto. Bueno, Es pero verdad que a ahí, puerta tiró el doble, ¿eh? Que el Newcastle. Que el Pero Newcastle. claro, tirar 6 veces y meter 5, eso tampoco se Mm. ve. Por pero No, sensaciones a priori, perdona, habitualmente. Víctor, por sí. sensaciones a priori, sí que es verdad que el Nottingham se jugaba más, pero el Newcastle perfectamente pudo marcar, ¿eh? Yo estuve viendo el partido y el Newcastle pudo marcar varias veces, además. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde está un poco el punto de, como en la película esta famosa de, que ahora se me ha olvidado el nombre, sí, era Match Point. Ujú. Pega la pelota en la cinta y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Si se te queda en tu campo o va hacia el Sí. otro. Yo Víctor, es querías que comentar tú. Sí, yo aquí quiero ir un poquito más allá, porque como vamos sobrados de tiempo, porque yo hice en su momento, hace unos años, un máster de inteligencia artificial aplicada al deporte y el trabajo de final del máster fue con un par de amigos, hicimos un modelo de XG, de goles esperados. Y estuvimos pensando un poco de cómo podíamos ir más allá o cómo podíamos pensar un poco más allá. Y también es cierto que, vale, a nivel de datos, y no es por desmontarlos, porque yo estoy completamente a favor de los XG, ¿vale? O sea, soy el primero que los defiende y cree que son importantes, pero también hay que tener en cuenta quién genera esos XGs o contra quién se generan esos XGs. Es decir, por algo, Raya es el portero que es también. Y está en el equipo en el que está, porque también a lo mejor podríamos ver ya no solo los XG que generó el Newcastle, sino la diferencia de goles encajados con respecto a XG recibidos del Arsenal, para ver a lo mejor que Raya es un portero que está en el Arsenal porque para mucha cosa. O a lo mejor al contrario, que no estoy diciendo que Robes sea un mal portero, porque para mí también es un muy buen portero, pero a lo mejor con ese mismo 1 de XG, Raya te para más que Roes. Y por tanto, Claro, claro, ya te entiendo que ese 1 de XG no es igual, no debería ser igual, pero sin embargo es igual contra Raya que claro, contra Roeves. claro. Y te hablo lo mismo que te hablo de los porteros, te hablo de los delanteros. No es lo mismo Mm. que tenga una oportunidad de 0,8 XG Morgan Gibbs-White a que la tenga yo. Porque obviamente yo la voy a meter y Morgan Gibbs-White no. Entonces, eh, claro, me refiero que justo nosotros le dimos un poco esa vuelta de decir, ¿es posible generar un modelo de XG que ya no se llamaría XG, sino que se llamaría de otra manera, que te genere la probabilidad de gol, ya no solo en función de la posición y todo esto, sino en función del jugador o de la racha que pueda llevar tanto el atacante como el defensor para validar eso? Porque si un jugador te está fallando o te ha fallado 7 seguidas delante del portero, tú lo primero que piensas es que la octava la va a fallar o que lo más probable es que la falle, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que
esos 1 de XG de ambos equipos fueran diferentes o que justificaran esos 5 goles del Forest y los 0 encajados por parte del Arsenal. Pero creo que también a veces hay que tener en cuenta un poco, o a lo mejor hay que pensar más, en que Raya puede recibir muchos XG y a lo mejor irse sin recibir un gol para nuestro enfado en la mayoría de la temporada, y en cambio otro equipo que nos ha pasado Ya más de no. una vez, claro, o sea, un 0,2 de XG te meten gol y te quedas con cara de tonto porque tu portero y tu defensa se han quedado sin la portería cero porque de repente no sé quién fue del Leeds, te mete un golazo por la escuadra de falta de a 30 metros porque el Dibu hace un paso pensando que va a centrar y cuando se da cuenta ya no le llega a reaccionar y te la clava por la escuadra, que es el único hueco por el que cabe la pelota. O incluso la reacción de Raya, creo que fue contra el Chelsea, que le pasa por debajo de las piernas, se gira y de repente saca la mano justo en la línea para sacarla. Esos reflejos no los tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que ahí a lo mejor también entra un poco el tener en cuenta cada portero. Y también digo un poco esto porque en ese debate nosotros nos planteamos meter a Gibbs White, más pensando en que a lo mejor el Sunderland iba a recibir gol o era más probable que recibiera gol a que lo hiciera un Arsenal. Ujú. Yo a lo que dices, Víctor, añadiría como variable el resultado del partido. Porque el equipo que va perdiendo ataca más, o supuestamente debe atacar más, salvo en partidos pues, de equipos grandes que juegan en casa, ¿no? El Arsenal, bueno, no es el caso, pero el Barcelona, el City, equipos que dominan el partido de cabo a rabo. Pero lo normal es que el equipo que va perdiendo ataque más. Entonces es más fácil que genere XG que cuando va 0-0 o va ganando. Correcto. Es que al final, para mí es lo bonito del mundo de los XG en sí, y creo que los detractores lo hacen sobre todo porque se creen que es como una Biblia de tienes que hacerle caso. Y el problema de los datos para mí es ese, es que la gente se cree que es simplemente creérselos, no, hay que saber interpretarlos. Y ahí es Exacto. donde entra mucho el detalle, de que la gente no los sabe interpretar. Y Dicho te da mucho eso, juego. Dicho eso, como tengo aquí los datos, estos están basados en Flashsport, que es de donde saco yo los XG, ¿vale? Para los datos que comento. Al Ujú. Arsenal en toda la temporada le han generado en contra 25,73 y al Sunderland 50, el doble. Eso significa que generarle al Sunderland es más fácil que al Arsenal, con lo cual tiene más mérito el 1 que generó el Newcastle que el 1,1 que generó el Nottingham. Ujú. Efectivamente. Y con esos números entiendo que realmente el Arsenal ha recibido más goles, porque no sé cuántos en contra lleva Te lo digo. el Arsenal, pero creo que el Sunderland estaba en Lleva 45 en contra. 26 justo ha recibido los que ha merecido recibir. Pues mira, en este caso los datos igual no me darían la razón de que Roeves lleva mejor relación de... O sea, ha parado más de lo que debería haber parado y Raya ha parado lo que debería haber parado. Ujú. Roes debería haber recibido 5 más de los que ha recibido. Lleva Correcto. 45 y le han generado 50. Bueno, pues mira, oye, Pero era parte de la fantasy, pero ha quedado chulísimo esta disertación de datos y queda realmente interesante reforzar con esos datos una toma de decisión que, bueno, que esta semana ha sido terrorífica porque es un más o menos 10 puntos en función de haber escogido un camino u otro. Os iba a decir así, picadito, os tiro pánicos o paciencias. Juan, Tiago. A ver, que mire calendario. Tiene West Ham, tiene City, tiene Palace, tiene Liverpool. Para mí, pánico. Hay Pánico. delanteros que tienen mejor calendario. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, sí, el que se quiera atrever con Watkins, Ujú. aunque es verdad que es más caro. Cualquiera del Leeds, no, Calvert-Lewin, que además ya no Ujú. tiene FA Cup. Incluso, bueno, del Chelsea, es que Joao Pedro no me fío. Esta es No me otra. fío Bueno, nada. te compro porque esta era de las preguntas. Yo a Pedro también pánico. Y bueno, y luego si quieres seguimos comentando por no desvelar más, por si hay alguna más. Venga, Víctor, el Arsenal ahora entra en la fase decisiva de la temporada, pero de medio campo para arriba a mí me genera dudas. ¿Qué harías tú? a ellos mismos también les genera dudas la parte de arriba. O sea, yo para mí la parte de arriba es un pánico. O sea, yo si tuviera que tirar, si digo de elegir, por decir algo, 2 jugadores del Arsenal, por si no quieres ir triple, tiraría con 2, en plan rollo Raya, Gabriel Saliba, por decir algo. Y si te planteas 3, es que no sé a quién elegirte de arriba, porque al final Saka vuelve de lesión, por lo tanto no te puedes fiar de él y de Madueke tampoco. Rice lleva una racha
malísima. Gyökeres hay días que te sale de titular y otros que no. Con la Pero es que Champions de se ha por lesionado. medio. Cuidado con Havertz, que está lesionado. Si miramos a ver la duración, a lo mejor Jokeres puede ser interesante. Puede ser, puede ser. Ahí no te digo que no había caído en la en la lesión de Havertz, pero no sé. Es que me da miedo. No sé por qué decirte, pero me da miedo y lo veo capaz de sacar la siguiente jornada. Bueno, no, porque están jugando la Liga. Si no se la estuvieran jugando, te Mm, diría de salir con Gabriel Jesús de titular. No. Pero no, va a salir Gyökeres. No lo sé, es que aún así a mí personalmente no me acaba de convencer por el hecho de cómo está ese miedo o pánico propio del Arsenal con el tema de ganar la Liga y no. Juan, el que no tenga a Cherki o a Semenyo, ¿a quién mete de los dos? Antes de eso, te iba a decir, si no te importa, yo metería quizás a Sí. Eze del Arsenal. Estaba tocado, cuidado también. Aunque creo que el otro día salió tocado del partido del Newcastle. Hizo un golazo estratosférico en el minuto 6, pero luego creo que salió tocado. Ahí vamos a ver con Champions, pero si está bien, Juan, me parece una idea muy buena. Y entre Cherki y Semenyo, pues si nos ceñimos al estado de forma, yo me voy con Cherki. Yo llevo a Semenyo, pero me encantaría que fuera al revés, porque uno va, como decimos, para los equipos también, uno va para arriba, con la flechita hacia arriba, y el otro, no te voy a decir hacia abajo, pero sí que lleva un par de partidos o 3 que está más desaparecido. Ujú. Y mira, no te vayas. ¿Tienes lista de jugadores más en forma que podamos plantear para meter en el equipo? Pues lo he planteado por equipos, viendo lo Venga, que. Y si quieres, hablamos de jugadores también. A ver, yo iría con 3 del Arsenal. Si, por ejemplo, vosotros tenéis que hacer la wildcard, está como activada creo ya. que, es el caso, pues mira, 3 del Arsenal, que yo creo que Raya, Gabriel para mí serían clave. Y luego arriba elegir uno, pero yo sí que me la jugaría con el tercero, porque es que al final el Arsenal se la juega. O sea, hay que ir bajo mi punto de vista, hay que ir con 3 del Arsenal. El City, el otro candidato al título, pues también. Del City yo metería a O'Reilly, a Cherky y a Haaland, que creo que son los clásicos, Sí, quitando a Semenyo por alternativas, ejemplo. alternativas más agresivas podrían ser Nunes o Gay en defensa y de la parte de arriba Semenyo únicamente, aunque es más popular. Luego, otro equipo que está terminando bien la temporada y que tiene un calendario muy sencillo, aunque ya casi están salvados, pero bueno, el Leeds. Yo hice la wildcard pensando en la doble y pensando en el Leeds, y creo que si la hiciera ahora metería a Okafor, Ujú. Calvert-Lewin y alguno de la parte de atrás que quizás ahora, no sé si ya sería Villol o sería Rodon que ha vuelto, Creo que Villol se o lesionó el otro día, o lo cambian en el descanso o algo así, si no me confundo. sí, es duda creo Mm, bueno, no sé qué lesión, qué alcance tiene la lesión, pero sí vi que lo mm, habían quitado. Incluso al portero, a Darlow. mm. Lo que pasa que, bueno, ahora que ya no hay copa, lo mismo rota con Perry, pero sería una buena opción también. Otro equipo que me parece interesante para final de temporada, bueno, el West Ham, aunque no tiene un calendario muy favorable, pero como se la juega, yo a Bowen lo veo clave también en una hipotética wildcard. Por supuesto, a Bruno Fernández, hay que meterlo porque se está jugando el récord de asistencia. Ujú. Em, el Nottingham no me fío del todo, tú dices que va a salir con suplentes, yo no lo sé, porque una vez que esté salvado, yo creo que si sigue avanzando en Europa, se va a centrar en Europa y va a Ujú. pasar a rotar en la Premier. Y el Newcastle es que ni fu ni fa, aunque tiene un calendario más o menos asequible, pero tampoco me convence. Y luego está el Fulham, que quizá me plantearía meter alguno porque puede que se estén jugando puestos europeos. Así que del Fulham, pues el clásico, bueno, Iwobi no sé, pero el clásico Wilson quizás sería una buena opción también. Ujú. Víctor, para cerrar la fantasy, hemos activado Wildcard y tenemos dos caminos diferentes. Comento un poco lo que hemos ido planteando. Vale, teniendo en cuenta que en nuestro caso nos quedan 4 jornadas y 3 chips, es decir, wildcard, bench boost y triple capitán, obviamente en esta jornada estamos gastando la wildcard, lo que hay que ver es cómo enfocar las 3 jornadas que quedan para gastar de la mejor manera posible el triple capitán y el bench boost. La primera opción es aprovechar que hemos hecho la wildcard en la 35 para dejar un equipo
para que en la 36 tengamos un bench boost perfecto, entendido como jugadores que juegan contra equipos asequibles, entre comillas, ¿no? Que fueran Burnley, Wolves y compañía, y dejarle el triple capitán para una jornada simple, que sería en la 37 o la 38, en función del calendario. Y la segunda opción es usar la wildcard ahora para utilizar el triple capitán la semana que viene, correcto, que probablemente sería con Haaland por esa doble jornada que tiene, y hacer el bench boost en la 37. Eso quiere decir que la wildcard de ahora tendría que estar enfocada a que en esa jornada 37, con los cambios que tengamos, que nosotros tendríamos dos, si alguien sigue el mismo plan, pues los que tenga disponibles, poder adaptar el equipo para que en esa jornada 37 tengas el máximo número de jugadores que jueguen contra equipos a priori fáciles. Obviamente no aprovechas lo mismo que utilizó la gente el bench boost en la jornada 33 con todos doblando, pero al final se reduce a 3-4 partidos menos en función de lo que puso la gente, porque mucha gente jugó ahí con Gabriel y Bruno, por ejemplo, que no doblaban. Y luego ya a la 38 pues acabas sin Y se nada. Pero son las se opciones. lesionó Pedro y Palmer no jugó el segundo. No, Palmer, Palmer no jugó el segundo No jugó el partido. segundo partido, correcto. Al Así final que. acaba Ujú, que nos puede salir mal, porque si uno del equipo no te juega directamente, ya no te juega nada, ¿no? mm. Pero bueno, son las dos opciones: Bench Boost 36, Triple Capitán 37, o Triple Capitán 36, Bench Boost 37. Pues, y jugadores que estamos planteando ahora mismo, pues los que ha ido comentando Juan, también el hecho de coger un camino u otro nos hará enfocarnos en Brighton y Leeds, que tienen Barley Wall esta semana, o en Crystal Palace, Everton Aston y, Villa. no, Aston Villa ahora, y no sería para entonces. O sea, para el bench boost en el 36 sí que miraríamos Aston Villa, para más adelante no Aston Villa y sí buscar más Everton y Fulham, que para entonces tendrán partidos más asequibles, entre los que ha dicho Juan. Y con esto acaba la fantasy y nos pasamos al capitán. Captain, my captain. Oh, captain, my captain. Partidos de esa semana, semana canónica, semana de 10 partidos, sin mucho lío, aunque con una curiosidad, porque el lunes tenemos dos. ¿El lunes tenemos dos partidos? El lunes tenemos dos Sí. partidos. Uno de ellos a las 4 de la tarde. Bueno, viernes 1 de mayo, el Día del Trabajador, Leeds Barley. Bueno, para el que no quiera trabajar, pues le van a dar ganas de irse a trabajar viendo ese partido. Sábado 2 de mayo, 4 partidos a las 4 de la tarde, Brentford West Ham, Newcastle Brighton, Wolves Sunderland, y a las 6:30 Arsenal Fulham. El domingo 3 partidos, a las 3 Bournemouth Crystal Palace, a las 4:30 United Liverpool y a las 8 Aston Villa Tottenham. Y el lunes Chelsea Nottingham Forest a las 4 de la tarde y Everton City a las 9. Esto es rarísimo porque el Forest va a tener más descanso para el partido del Chelsea, pero va a tener encima el partido de vuelta contra el Villa y no estoy Sí, entendiendo mucho la le dan situación como esta. 4 días por delante y 3 por detrás, o 3 y 2. Le dan más días por delante que por detrás de descanso. Sí, pero los horarios también son raros, con el domingo 4:30 y 8. El Crystal Palace, que también juega el jueves, juega a las 3 de la tarde el domingo. Bueno, Muy da raro. igual. No entiendo muy bien no entiendo muy bien esa semana los calendarios. Parece que le dan 3,5, ¿eh? Parece ¿El que le qué? dan la mitad exactamente. 3,5 de descanso desde la Sí, ida sí, y hasta sí. la vuelta. Pero claro, el Aston Villa tiene diferente horario, el Palace a las 3 de la tarde el domingo. Claro, el Palace piensa 24 horas antes que el Forest. No, ostras, bueno, da igual. Y con horarios también bastante raros el domingo y el lunes a las 4 de la tarde. Bueno, no lo sé. La verdad es que la Premier League, que esto es más factible que suceda en la Tebas League que aquí. Pero bueno, Juan, empiezo contigo. Imagino que Haaland esta semana. Pues sí, pero bueno, hay alternativas también. Ujú. A ver, yo creo que iré con Haaland seguramente, pero porque ya no me apetece seguir jugándomela con el capitán, que llevo ya 2 semanas seguidas con la gracia de Semenyo y del otro, de Salah. Pero bueno, por ejemplo, estaba mirando y no sería una pedrada muy grande Calvert-Lewin, contra el Burnley. Lo único que no me gusta es que es el Ujú. primer partido de Es la el jornada. primero. Ujú. Bueno, ya Incluso tenemos.
Dime, Aston dime. Villa, Watkins, pero lo que pasa es que le pilla en mitad de la eliminatoria. Eso no me gusta. Esto va a ser complicado. Víctor, ¿qué alternativas ves tú? Yo es que el primer nombre que me venía fuera de Haaland, obviamente, era Viernes sin Calvert-Lewin también. Porque es que el resto, o sea, hablo un poco como lo de siempre. El partido para mí que más, entre comillas, desequilibrado podría estar del resto de partidos sería el Arsenal-Fulham, en el sentido de que Mm, el Arsenal se está jugando la liga, pero es que volvemos a lo mismo. No estamos en un momento en el que te puedas jugar o que te debas jugar un Arsenal al capitán, viendo cómo está el panorama y las rotaciones, lesiones y el susto que llevan. Para mí el resto de partidos, salvo los que ha comentado Juan, los veo bastante parejos todos. ujú. Bueno, pues es que tampoco tengo yo mucha alternativa en cuanto a capitán, porque el derbi londinense, ese Brentford West Ham no me gusta. Y Bruno contra el Liverpool. Uf, es que bueno, aún así es el Liverpool. Yo creo que es más nombre que lo que es la realidad, pero al final este es uno de los duelos más históricos de la Premier y una rivalidad tremenda, así que no sé por dónde va a salir. Va a ser complicado, la verdad. Bueno, se han dejado las opciones, pues semana de no inventar mucho, porque el Chelsea contra el Forest en casa que tampoco lo tocaría. Que quiera, tiene al City, tiene a Dominic Calvert-Lewin o tiene el Aston Villa para inventar, y si no, pues darle el brazalete a Gabriel o a Raya, el que quiera fliparse más de la cuenta. Con esto, bueno, voy a leer rápido la clasificación. Javier Tim sigue en primer lugar, afianza su posición con 71 puntos de semana, 2.193. Está 65 puntos por detrás del segundo clasificado, Abraham López, 2.128. Y en tercer lugar sigue Luis Menéndez, 2.104. Recorto un pelín respecto a ese podio Berto Solinis con su Everechi MVP, 2.093, empatado puntos con Pelos Juno. Jesús López, que le ha robado con una semana muy buena de 80 puntos, le ha robado ese quinto puesto a nuestro amigo Juan, que la verdad es que esta semana no ha tenido nada de suerte con la free hit, sobre todo de medio campo para arriba, con esa lesión de Solanke, esa lesión de Salah, el pinchazo del Liverpool. Bueno, Juan, semana un poco para resetear y encarar lo que queda de Premier. Sí, yo creo que hay que tomarse las 4 jornadas que quedan como una recta final Ujú. y como un reinicio, porque las 2 últimas la verdad es que no me han salido nada bien. Y esta free hit, y mira que me encanta el tema de la free hit, pero es que Ujú. ha salido fatal. O sea, todas las decisiones, desde no meter a Gibbs White hasta meter a Solanke arriba, que dije que no me convencía en el podcast, y lo acabé Ujú. metiendo y se lesionó, o sea que muy mal. En séptimo lugar está Uriol Bosch con su C de Sabadell, 2075, un punto por debajo uno de los Balao, en este caso Julio con su Lobitas, 2074, y justo después Emilio con 2063 puntos, los dos dentro del top 10, que cierra Francisco Flores con 2037 puntos. A partir de ahí, pues mira, en el puesto 12, Mr. City está a un punto de entrar en el top 10, acabar en el top 10 porque cuando él engancha la recta final también es como el City, empieza a rascar puntos y tira para arriba. Óscar Sabucedo, que se ha caído un poco, ha estado toda la temporada arriba, ha hecho un temporadón, está en el puesto 13, 2.042 puntos. Sandra, que ha hecho la misma semana que nosotros, 55 puntos, 2019, ahí está, sigue en el puesto 15. Lucas, 2.004 puntos, puesto 17. Luis Pedro, y a partir de aquí un buen salto, porque Luis Pedro nosotros estamos en 1981, que ya nos separamos de 23 puntos de Lucas, que es el puesto 17. Víctor, semana bastante Sí, sí, para mí la pena ha sido ese Andersen en banquillo porque somos como somos, horario de infantil y no quiero decir ciertas palabrotas, ¿no? Pero con eso hubiera sido mejor la jornada. Pero bueno, también te voy a decir sinceramente, habiendo ido un poco contra la corriente sin hacer wildcard, bench boost, free hit y habiendo salvado con la free hit y cambios, no hemos perdido tanto como pensaba que íbamos a perder en estas jornadas. Ahora De hecho, hay al que ver si lo contrario, aprovechamos. claro, tenemos margen ahora con los chips de rascar posición y rascar puntos. Y si no, pues seremos un desastre, un poco Que más. lo seremos, pero Pero bueno, ahora claro, hemos cogido carrerilla, ahora a ver hasta dónde nos llega el impulso. Puesto 26 para Olimpo Puestas con 43 puntos, semana regulera también.
No sube esta semana de posiciones, aunque no es una semana especialmente buena. 1940, 50 puntos ha hecho. Kiko Llanera sigue en su caída libre, 37 puntos, 1933. Está en el puesto 33. ¿Qué más tenemos por ahí? William Moon, 53 puntos, puesto 45, 1884 puntos. Rubén, que debe estar contento con su Manchester United, 56 puntos esta semana, 1875, puesto 48. Borja sigue hundiéndose, el pobre, 36 puntos esta semana, 1872, puesto 50. Y me va a quedar el Carabanchel United de Johnny, que ha hecho la misma puntuación que nosotros, 53, a ver si pega el salto para entrar en la primera página. Y el tío Channels, que seguro que inventaría, pero bueno, sube algo de posiciones, puesto 62, 1806 puntos. Le dio el capitán al Tati Castellanos. Toma castaña. Es el mejor. Pues hasta aquí el podcast de esta semana, muchachos. Muchas gracias. Disfrutad de este martes de Champions y gracias por venir a comentar la Premier una semana más, Juan y Víctor. Muchas placer, gracias como a ti, siempre. Alberto. Un abrazo. Y bueno, con esto ya os digo, dejamos fútbol toda la semana porque tenemos Champions martes, miércoles, UEFA el jueves y arranca la semana el viernes. Así que volveremos la semana que viene con más puntos, esperemos. Nosotros activando una wildcard con 10 son 15 jugadores, pues creo que tenemos de momento 12 nuevos. Esperemos que con muchos puntos. Esperemos con Haaland que no sea 2 points esta semana porque seguramente lo llevamos de capitán. Y si no, pues vendremos a llorar otra vez como esta semana. Así es que es lo que hay. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Y nada, que disfrutad de la semana y nos vemos la que viene. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Channels, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy, pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.